me abordaron con una pistola 3 personas y me pidieron subirme a un coche con la intención de llevarme a cajeros automáticos. Y tuve suerte y me fui dando cuenta que los asaltantes eran primerizos, que era la primera vez que hacían algo así. Y hubieron varios detalles cómicos en esa situación. Uno calmaba al otro, le decía tranquilo, tranquilo, todo va a salir bien, cálmate. Y mientras me estaban apuntando así, estaba entre dos y me estaba apuntando uno con la pistola y en eso le suena el teléfono y contesta y dice, mi amor, te marco al ratito que estoy trabajando. Entonces, la idea de tratar un tema que es un tema muy serio en México, que es el crimen y la corrupción y la falta de honestidad, pero desde el punto de vista de la comedia. Han habido varias películas en los últimos años que tocan la misma problemática, pero de una forma muy cruda, muy dura. Y la gente está un poco cansada de eso, ya no quieren, ya vivimos con esa violencia, ya no la queremos ver en el cine, queremos de alguna forma divertirnos y salir de ese mundo. Pero es una realidad y es algo que a mí me gustaría o me gustó tratar por el hecho de poder aportar algo al país, poder ofrecer algo, es una crítica social y desde el punto de vista de la comedia creo que la gente lo absorbe mejor. Sí se lleva, creo, a casa una discusión, una reflexión de dónde estamos parados, de qué es lo que estamos haciendo, de cómo estamos actuando. La película trata de un contador que pierde su trabajo, un hombre de familia, y la película trata de cómo una persona honesta, una persona buena, se ve orillada a tomar un camino que no es el correcto, pero sin querer juzgar, tratando de ser lo más objetivo, y se une a un grupo de maleantes, pero indisciplinados y mal hechos. Entonces yo creo que se ven las dos partes. Nunca, la idea era no juzgar también, como tratar de entender a escoger el camino incorrecto, ¿no? Se filmó en el DF. Fue una película en ese aspecto muy ambiciosa porque fueron 50 locaciones, muchísimas locaciones. La verdad es de que no siempre el guión era un guión complicado. Lo escribí yo junto con otra persona, un amigo, Enrique Schmelnick, y él me decía, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Y yo siempre le decía, tú enfócate en la historia, luego vamos a ver cómo lo vamos a producir. Y ya cuando ya estábamos produciendo, sí fue resolver, y cuando terminamos la película y volteamos atrás, realmente vimos que sí fue una producción muy ambiciosa. 50 locaciones y había 90 personajes, entre los principales y beats que aparecían, y en diferentes momentos eran 90. Y luego había un león en algunas escenas, y había un elefante, y había un perro, y un hámster, y un gato, y niños. O sea, todas las cosas que pueden complicar sin una comparar filmación. Animales con niños, pero pues sí es un poco complicado trabajar con niños, ¿no? Y había también avestruces, hámster, palomas, no hombre, era un zoológico. De hecho se grabó en un zoológico una parte, Se grabó una parte en el zoológico, y la idea era, tomamos como concepto también los animales, porque estamos en la Ciudad de México, también es como si hay tanta gente en un lugar encerrados, digamos, como si fuéramos todos una especie de jaula y animales. Nosotros al trabajar con un león, yo cuando vi el storyboard se llama, que son unos dibujitos, sí. Y entonces ahí vienen los personajes y una acción, digamos, ¿no? Y así le llaman, ¿no? Entonces
dibujado. Entonces yo vi en los dibujitos que yo tenía, yo barría junto al león, que yo tenía una escena junto al león, y entonces yo de inmediato me asusté y lo quise aclarar. Y les pregunté, bueno, pero aquí yo tengo una escena con el león. Y entonces la productora ejecutiva me dijo, ay, Lourdes, es un león bebé, los niños lo acarician. Entonces, en la realidad era un león africano de 5 años, con la dentadura intacta, ningún niño lo acariciaba. Y yo me sentía pues privada en ese sentido. Aparte el código de seguridad, cada vez que yo lo captaba me iba sintiendo cada vez más insegura. Es decir, el código de seguridad decía, no trate de ser ágil, él siempre llegará primero. En caso de que las cosas se salgan de control, el león sí, no corra, él siempre será más rápido. No se bañe. Yo decía, pero este es el código de seguridad. Entonces, ¿cuál es? Y todos, además yo veía que también el protagonista, Carlos Alberto Orozco, también seguro. No, véalo directamente a los ojos. Si algo se sale de control, no corra. Si no le dé la espalda, él lo identificará como presa. ¿No? Entonces, su código será alcanzar, comer. No, es que aquello era, y por eso les gusta esa respuesta, pero es la real, ¿no? No estoy creando ningún chiste. Sí. ¿Te acuerdas de ese código? No, claro que sí, era terrible. Y yo ya no quería preguntar porque también uno preguntaba y ¿no? Se ponía peor el asunto, ¿no? Sí. Ellos tenían miedo también los que manejaban. De hecho sí hubo una parte de inseguridad en ese sentido, pero de repente los productores, el director estaban tan metidos en cómo resolver la escena para las tomas y todo eso, que pues de plano nos fuimos con el veterinario, ¿no? El dueño de León, y le dijimos, pues queremos a la hora de la toma verte así, canijo, con un rifle aquí. Y sí, un ayudante con un rifle con un sedante, ¿no? Por cualquier... Pero lo que no les dijiste es que tardaba 5 minutos en tomar efecto el sedante, entonces... Eso nos dijo el doctor, que... Pero era un dardo, entonces... si le iba a atinar con el dardo. Claro. Imagínate que no tenga buena puntería. Y entonces, eso en el mejor de los casos. Si le atinaba con el dardo, y ya comentó, nunca lo olvidaré ya, he olvidado otras cosas, pero esa no, porque ya dijo, pero es que en 5 minutos ya se comió a todo el crew. O sea, y pensó en el crew, no en los actores. Sí, a todo el crew, y él detrás de cámara, claro. ¿No? Entonces, sí fue muy difícil. El estado de ánimo iba subiendo, era tenso. Pero déjenme explicarles un segundito como lo de León. El león tenía una línea de acero en el cuello y teníamos un rango de seguridad de hasta dónde podía alcanzar el león en caso de que se mueva o de que quiera hacer algo. Pero sí era muy importante que la gente, lo que más miedo causa es de que de verdad ves a un animal que impone, y muchas veces los accidentes, la mayoría de los accidentes son del miedo y de la adrenalina que se suelta por el animal, aunque esté ahí tranquilo, que no haga nada, pero muchas veces mueve un brazo y ya están corriendo 3 y se tropiezan. Claro. Pero nada más del acaba de pasar a Shakira, ¿no? O sea, que cometió una imprudencia ella al tratar con un animal y el animal la atacó, pero no porque el animal tenga la culpa. Se nos dieron ciertas reglas, ciertas cosas para trabajar con el león. Una comedia en cierto aspecto es muy difícil. Siempre hay una frase muy famosa que es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar. Y también es lo más fácil de medir, porque si tú vas al cine y escuchas que la gente se ríe, entonces la comedia funciona. Si tú haces una comedia y nadie se ríe y todos salen serios, pues la comedia no funciona. Hasta ahora, los foros donde lo hemos presentado, la gente se ríe muchísimo, de principio a fin. Me da mucho gusto porque muchos momentos que ni siquiera creíamos que era
también eso pasa, momentos que no creías que eran tan chistosos resultan ser de los más chistosos, y momentos que creías que estabas seguro que ahí se iba a reír la gente, de pronto no se ríen. Pero en general estamos muy contentos con los resultados y lo que está causando la película. Mira, Beto es miembro de esta pandilla bastante fallida, de antaño, la pandilla. Es un personaje tierno, es un personaje noble, que le ha tocado llegar ahí con ellos, pero más como familia. Justo lo ve, no tiene tanta maldad. De repente los momentos de Beto son tiernos. Este es un bombón el personaje. Siento una gran debilidad emocional, personas más débiles que yo, con menos educación, con menos herramientas para trabajar o para salir adelante. Entonces siempre que hay personajes humildes y me los pueden encomendar, he tenido una serie de personajes muy humildes que me han ido gustando cada vez más, y yo me autonombro para mí solita especialista en personajes humildes, porque me gustan mucho, y ya cada vez que los trabajo más ya voy, siento que la primera lectura a lo mejor fue muy burda, pero que ya mi obsesión estética ha ido caminando y tengo ya aciertos y puedo comunicar un pedazo de vida de alguien que es desposeído, que como estos ladrones, que son un grupo de ladrones que roban de vez en cuando, pues el estéreo de una Caribe, por ejemplo. ¿Qué les pueden dar por eso? Una casetera, mano. Robitos. Y entonces me fue encomendado este personaje y me siento absolutamente feliz de haber tomado la decisión de hacerlo, de que mi intuición, y sí, este trabajo está bien, y creo que me fue difícil porque yo puedo manejar más lo rural o por ejemplo lo norteño, que me encanta cuando tengo oportunidad, pero ya la clase digamos popular urbana me es difícil porque no me gusta, además, ¿no? Los personajes sí, urbanos de las grandes ciudades son personajes que además es muy difícil tratarlos con respeto. Creo que Jack acertó en esa dirección, porque siempre los pintan demasiado sucios, demasiado desgarradas las vestiduras, demasiado feos físicamente o contrahechos o con demasiadas incapacidades físicas. Hay un como desbalance, ¿no? En el retrato de una persona marginal. Mucho cliché. Sí, como malhechón, ¿no? Sí. Y entonces en ese sentido sí es muy delicado asumir un personaje que tiene menos en todos los sentidos, en todos los aspectos de la vida, casi. Es muy difícil asumirlo con un respeto, sin juzgarlo, porque yo sabía que Jack, en las pláticas previas que habíamos tenido, que solo iba a presentar, no iba a juzgar. Y en parte queríamos lograr llegar a ese punto en donde la audiencia sea cómplice de ladrones, la audiencia de repente se ponga del lado de ellos y la audiencia de repente diga yo quiero que les salga, yo quiero que roben, y yo creo que salga lo que sabemos que no está bien. Pero entonces ya en ese momento ya rompes una barrera y ya estás viendo que ya cualquiera podría pasarse del otro lado. Es como simplemente que se vayan dando las cosas, que se vayan dando las situaciones para que una persona que ha llevado una vida honesta toda su vida, que es buena, se va orillando, y yo sí creo que cualquiera podría caer en el otro lado. Al fin y al cabo, la película es una reflexión sobre la honestidad en México. Sí, vivimos en un sistema corrupto, pero el sistema lo componen individuos. Y la verdad es de que un individuo, ya sabes, en un momento más profundo en el corazón,
tiene la posibilidad de decidir, y decide, ¿le entro o no le entro? Y en ese momento ya sabes, donde la balanza está igual, no tiene que ver dónde estás, ni en qué lugar estás, ni en qué sistema estás, ni qué, está igual, y es donde tú le inclinas para un lado o le inclinas para el otro. Y esta película trata de eso. Mira, la verdad es de que la cuestión de la distribución de películas mexicanas está muy mal, muy mal. Se está recibiendo hoy por hoy apoyos para producir cine mexicano, pero no para distribuir. Y la competencia directa pues son los grandes estudios de Hollywood, que vienen con superproducciones, con millones de publicidad, de copias que se ven en todo el mundo, que llegas a un cine de 10 salas y 4 están pasando la misma película, una en 3D, una con subtítulos, una sin subtítulos, una doblada, y contra eso estás compitiendo. Ahora, desgraciadamente también mi punto de vista es que no hay apoyo tampoco de exhibidores y distribuidores como debería de haber. Te voy a explicar. Estuve hace poquito en Cannes, en el mercado de películas, y me vi con una distribuidora, una italiana, que llevaba toda su vida en la industria. Y me dio una estadística que no lo podía creer. Luego me tuve que meter a internet a confirmar, así sí es verdad. Me dijo, mira, en Italia hace 10 años, el cine italiano tenía solamente el 7% del mercado del cine que se estrenaba. Es decir, que solo el 7% eran películas italianas, el resto eran americanas, prácticamente. Me dijo, 10 años después, hoy, el cine italiano tiene el 40% del mercado. Dije, ¡wow! ¡Wow! ¿Cómo lo hicieron? Al principio le dije, a lo mejor pasó una ley, que por ley, porque en Francia sí es, en Francia el 20% de las salas tienen que tener cine francés. 20% tiene que ser cine francés. Le dije, bueno, ¿cómo le hicieron? Me dijo, no, hicimos películas que son comedias italianas, enfocadas para los italianos, sin pretensiones de viajar a todo el mundo y decir que traten conflictos locales del país y que sean muy divertidas. Y la gente reaccionó muy bien, la gente ya estaba cansada de ver cosas que no eran su realidad. En Estados Unidos sí hay ciertos actores donde te pueden asegurar una taquilla de tanto. ¿Por qué? Porque hay números y estadísticas y estudios que se han hecho que una película con tal y tal, por lo menos, por más mala, va a lograr que tanta gente entre al cine. En México eso no existe. Han habido actores famosos, los más famosos que ha tenido México, que han hecho películas que nadie las ve. Entonces, la decisión mía como director y productor fue, vamos a encontrar el mejor talento. Realmente confío mucho en la película, en el guión. Es un guión que se trabajó muchísimo, se trabajó más de un año. Y se tuvieron asesores, tanto mexicanos como extranjeros, y se buscó el mejor talento, y la película funciona porque la gente se ríe. Lo que pasa es que hay muchos intereses. México es un mercado muy muy grande, creo que es el 4º mercado mundial de donde se ve cine. Entonces hay muchos intereses de los estudios americanos que de alguna forma son dueños del mercado y del cine. Muchas veces te dicen, paquetean películas, o sea, ellos tienen por ejemplo Araña. El Hombre Araña va a ser el taquillazo del año. Y le dicen a los cines, si quieres el Hombre Araña, pues me la tienes que comprar junto con otras 15 películas malísimas. Entonces, sí, una solución es poner una ley que de alguna forma proteja el mercado. Pero yo creo que una mejor solución es que se haga mejor cine. Y te voy a decir otra cosa. Esto que ha pasado de la ley 226 y así, sí se ha hecho más cine. La historia de este país se ha hecho tanto cine, pero también se ha hecho un cine malísimo, pésimo. O sea, no hay veces que producciones que logran conseguir dinero y de verdad que dices, es que a quién se le ocurrió darle dinero a esta cochinada, y eso lo que hace es hacerle más daño al cine mexicano. ¿Por qué no va la gente al teatro? Bueno, porque en la secundaria les venden un teatro escolar espantoso, horrendo, y la gente cuando teatro, qué hueva, ¿no? Mejor me rasco acá y me quedo a ver la novela de las 8, ¿cierto? ¿Por qué un país como México
apoya estas artes. O sea, la verdad es que yo siempre he dicho que el cine es un lujo. Hacer una película es carísimo. El país tiene 1000 problemas. Hay millones que están literalmente muriendo de hambre. ¿Por qué hacer una película? ¿Por qué apoyar las artes, el cine y el teatro y así? Y muchas veces la gente no se da cuenta, pero la única razón es que la cultura de un país, o sea, el cine, el teatro, la danza, la literatura, es lo que hacen hoy por hoy, es lo único que tiene un país que lo define como país, como pueblo, como nación. Ya el mundo globalizado, ya todos vestimos lo mismo, ya todos comemos lo mismo, ya todo se hizo uno, y lo único que define un país de otro, lo que define un pueblo de otro, una nación de otra, es justamente la cultura. Entonces, si de alguna forma no proteges, no ayudas a los creadores a que, o sea, lo ideal es que fuera una industria por sí y que no se necesiten. La realidad es de que si no hubieran sido por los apoyos, pues no sería una sola película. Pues sí, la verdad es de que pasa eso. O sea, una cosa es la ruta de festivales y a la gente le gusta, porque de verdad que también esa es otra cosa que me he dado cuenta. La gente de la provincia valora mucho películas que vienen y que muchas veces no llegan después. Si no, o sea, si no las viste en el festival, ya no las viste. No llega. Pero es que hay muchos intereses detrás. Al fin y al cabo es un negocio. El primer premio que ganó la película fue en el Festival de Cine de Austin. Y a mí me dio mucho gusto porque es el único festival del mundo donde lo que premian es al escritor. Y donde todo el festival gira alrededor del guión. Los que van no son actores famosos, ni ya sabes, ni el show de gala, así. Van puros escritores de super películas. Y hay conferencias de los guionistas y es como también hay una serie de talleres y así. Entonces me dio mucho gusto primero que inviten la película ahí, porque dije, si le invitaron es porque le vieron algo al guión. Y luego cuando le dieron el premio, pues fue de verdad muy gratificante, porque yo sí creo que la base de todo es el guión. Si hay famoso en cine que de un buen guión puedes hacer una buena película, pero de un mal guión no puedes hacer una buena película. Yo terminé esta película y la mandaba a festivales así, esperando la respuesta de los festivales. Bueno, me di cuenta que soy un ingenuo, que no funciona así. O sea, la verdad es de que ganarse un Oscar es una labor de persuasión, es que es como funciona. Es una impresionante. Por ejemplo, los Oscars son 6,000 miembros de los Oscars y votan las películas. Entonces, esos 6,000 escogen, digamos, por votación quiénes va a ser el mejor actor, la mejor película. Pero hay toda una labor de convencimiento muy grande para que esos 6,000 voten por tal o voten por tal. Se pagan publicidades Claro. Si tú vas a Los Ángeles en esas épocas, puedes abrir un periódico, puedes abrir una revista y está el póster de tal película. Para tu consideración, vota la mejor película, ¿ya sabes? O pasó, por ejemplo, con Beautiful. Julia Roberts se puso a dar funciones privadas de la película para persuadir, para convencer a más gente que quede nominado Bardem como mejor actor o Beautiful como mejor película. O sea, es de que en todos los festivales hay política. ¿Sabes qué es la verdad? Cualquier otra cosa, tú lo ves, entras a la tienda, lo comparas, lo ves, decides, te lo llevas, ya sabes. El cine lo pagas antes, y ya si es buena o es mala, pues ya te fregaste, porque nadie te va a regresar el dinero si es mala, si no te gustó. Yo creo que la gente que tiene el poder de decidir qué se ve en los cines y qué no, tiene que pensar un poquito más allá no nada más en el negocio, y no nada más de cómo darle la vuelta para que ya eso ya que importa, igual ya lo pagaron, porque la gente no es tonta. O sea, yo en lo personal, sobre todo como un director, como un productor, valoro mucho la inteligencia de la audiencia, de la gente. Yo cuando pienso en hacer una película, pienso en que estoy
estoy hablando con gente inteligente, ya sabes, no todo el mundo es así, no todo el mundo es así, mucha gente ve como que van a entrar y ya, ¿qué importa? Y eso le hace daño al cine, por eso también, hoy por hoy, la verdad el cine está pasando por una crisis, en general mundial, una crisis. Lo mejor que se está haciendo en televisión, son series. Y la verdad yo creo que parte del problema de la piratería es que el cine dejó de ser lo que era. El cine era una forma de entretenimiento popular, donde todo mundo podía ir al cine, y masivo. Y de repente se convirtió en un lujo. Y ya la verdad es que, mira, y el teatro ya de verdad, pues la entrada. Por lo menos en el DF. Teatro, pues tienes que ir a Blanquita, mano. Y el cine igual, o sea, entre las, como dices tú, las palomitas y por eso también hay tanta piratería. Lo que querría comentarles a ustedes es que, bueno, yo estoy feliz de que estemos en Durango y que en este ámbito, en un ámbito 100% cultural, ¿no? En la máxima casa de estudios de Durango, eso ni siquiera lo hubiera soñado. En realidad el factor azar se manifestó, por eso estamos aquí. Estábamos platicando mi amigo Carlos Alberto Correa Quetzal. Ay, está eterno el nombre, Carlos. Sí. Tú dile Charlie Quetzal y ya, Charlie Quetzal. Así se pone en el Ese puede ser el nombre artístico, ¿eh? Sí, ¿verdad? Lo tiene que, no sé, o lo tendrá que contractar ya para Quetzal. Por lo pronto ve y regístralo en propiedad de autor. Y entonces él me está invitando a tener presencia en la exhibición de la película de Luis Mandoki. Y yo le dije, pero es que ahí mi participación es muy modesta. Y me dice, ¿alguna otra película? Le digo, sí, está por estrenarse una película, pero bueno, no sé, ustedes qué. Y empezamos a platicar, y aquí estamos invitados con una comedia que esperemos que el público disfrute, que se rían, que pasen un buen rato. Nosotros no cobramos, tengo entendido, nadie cobramos nada por venir, no hay salarios de por medio de ningún tipo, no hay recompensas de nada. Los productores obsequian el estreno de hoy, se extiende a la laguna. Carlos no, es una cuestión de amistad de donde surge. Y por otro lado, a mí me parece muy padre que un productor, porque bueno, ya que ya tiene una casa, él y su hermano y no sé cuántas personas más, porque no se lo he preguntado. Y yo soñaría con que él se fije en el cielo de Durango, en la luz que rinde mucho para el cineasta, que vayamos a conocer nuestros sets y que ellos vengan a filmar a Durango. Yo estaría dispuestísima a coadyuvar, a hablar con el gobierno del estado, con las instancias, con turismo, para que se les den las facilidades y ellos puedan venir a hacer una película. Y hay una derrama, como usted decía, señor periodista, una derrama para todos, y que aquí también en Durango haya extras que trabajen, los actores locales que hagan casting, en esta misma sintonía que está ya de no buscar actores por su fama, sino por su capacidad. Finalmente la labor del artista es seleccionar, que se haga y también, claro, que ellos tengan las facilidades, ¿no? El gobierno tiene que aportar también, ¿no? No, y eso de verdad estaría muy bien. No sé, Carlos, si tú conoces a alguien, porque tenemos una historia de verdad muy buena y la pensábamos filmar en Zacatecas. Y ahora que estaba platicando contigo en el camino, la verdad es de que valdría la pena hacerlo acá. Hay una poetisa de Durango que yo admiré siempre y sigo admirando, ahora eso no se acaba, que fue Olga Arias, que decía que el cielo de Durango era tan puro al amanecer. Ella decía, es el cielo de Durango tan puro al amanecer que yo la llamo Ciudad Paloma. Es una frase de Olga que me gusta mucho. La verdad es que la luminosidad permite que rinda el día. Entonces el cineasta trabaja mucho con la luz. Y bueno, que tiene Durango, ¿no? Y los paisajes.
Es una ciudad de luz, de paisajes, de gente original. Yo creo que la comedia de Jack aquí va a pasar una prueba enorme, porque el sentido del humor del urbano que es diferente al sentido del humor del norteño. Creo que va a haber una empatía. ¿No? Sí, va a estar interesante. Va a estar interesante este foreo, porque estamos muy aislados geográficamente de la capital del país, que es donde se sitúa la acción de la película. Sucede aunque todo el país estamos inmersos, el país está muy mal, estamos inmersos en la misma problemática. De todas maneras, la idiosincrasia, pues es la idiosincrasia, ¿verdad? Entonces, está situada en el DF. Vamos a ver cómo captan el sentido del humor aquí en el norte. No sé, tu experiencia en Monterrey creo que fue muy buena. Sí, por eso no nos crean. La película está basada mucho en el absurdo. Ya sabes, en estas cosas que dicen, es que esto solo puede pasar acá. Y en la Ciudad de México pasa mucho, pero yo creo que es en el país en general. Es de esas cosas que dices, es que esto solo pasa en México.